Creencia número 12. 12. ¿Cuál es? La iglesia. Vamos a decir, esto creemos sobre la iglesia. Esto creemos sobre la iglesia. La iglesia es una comunidad de creyentes. Comunidad de creyentes que confiesan. Vamos, levante la mano. Los que confiesan que Jesucristo es Señor y Salvador. Levanten la mano. Quien no la levante entonces no es de la iglesia, ¿sí? Comunidad de creyentes, sí, amén. Todos. Eso nos hace unirnos aquí en la iglesia, porque todos decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Nosotros somos continuadores del pueblo del antiguo Israel. Nosotros somos continuadores. Eso que después llegamos a ser parte, ¿cierto? Espiritualmente, nosotros como gentiles, ¿cierto? Llegamos a ser el nuevo Israel, ¿qué? Espiritual. Espiritual. Y ahora nosotros se nos invita a salir del mundo. Ojo, nosotros como iglesia no somos del mundo, ¿cierto? Estamos en el mundo, pero no somos de él. No hacemos lo mismo que hace el mundo, porque nosotros, el Señor nos ha dicho salir del mundo. Congréguense, Valentina, congréguense para adorar, Miguel, para estar en comunión. A eso venimos nosotros, a congregarnos, a estar en comunión con Dios y también los unos con nosotros. Por eso es importante yo saber, Lady, cómo está, cómo va, cómo sigue, hermana Nubia, cómo siguió de tal cosa, hermano Julano, cómo sigue su hijo. Tenemos que saber cómo están nuestros hermanos, porque eso hace parte de la ¿qué? De la comunión. Hermana, necesita algo, ¿en qué le puedo ayudar? Para recibir ¿qué? Instrucción, lo que estamos recibiendo hoy. Recibimos instrucción de la palabra de Dios. También venimos para la celebración de la cena del Señor, para recibir los emblemas sagrados. Venimos para servir, no solo aquí a los hermanos, sino a qué? A la comunidad. Y lo más importante, ¿por qué estamos aquí? Porque nosotros nos reunimos para proclamar ¿qué? El Evangelio de Dios, para proclamar el Evangelio en todo el mundo. Imagínense que Dios da autoridad a la iglesia. ¿Sí sabía? Dios da autoridad a la iglesia de Cristo, y le da la palabra, nos da la palabra de Dios. Y esas escrituras, esa es la voz de Dios escrita allí en unas líneas. Y por eso esa palabra tiene gran poder de transformar, poder para cambiar. La iglesia es la familia de Dios. Me parece tan bonita esa palabra. La iglesia es la familia de Dios. A veces nosotros nos sentimos mejor ¿con quiénes? Con los hermanos que con nuestra propia ¿qué? Familia de sangre, porque a veces compartimos más con nuestra familia todo espiritualmente, ¿cierto? Somos adoptados y vivimos sobre la base del pacto de Dios. La iglesia, escuchen, también es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es una comunidad de fe y Él es la cabeza, nosotros somos el ¿qué? El cuerpo. La iglesia es la esposa, Él la denomina como su esposa, y Él murió para santificarla, para purificarla. Y cuando se produzca el regreso triunfal de Jesucristo, el que estamos esperando, Él se va a presentar y la va a presentar como su iglesia, su gloriosa esposa, sin mancha, perfecta, purificada, sin arruga y sin defecto. ¿Cuántos quieren estar ahí ese día? Amén. Por eso estoy aquí, hermano, y no estoy por allá bailando y tomando. Por eso estoy aquí, porque hacemos parte de la esposa del Cordero. Entonces, encontramos Génesis 12:3, Hechos 7:38, Efesios 4:11 al 15, 3:8 al 11, Mateo 28:19 y 20, 16:13 al 20, 18:18, Efesios 2:19 al 22, 1:22, 23:5, 23 al 27, Colosenses 1:17 y 18. Bueno, doctrina número 14. 13. Ah, sí, se la tengo para ver si está mal. En esto creemos acerca del
Remanente. y su misión. Bien. La iglesia, cuando dice remanente, es porque es un grupo pequeño, algo que queda. Sin embargo, es importante tener en cuenta, hay una iglesia universal, que es todo aquel que crea en Cristo. Esa es la iglesia universal. De esa iglesia universal hay un grupo especial, un grupo pequeño, un remanente, que fue constituido con un propósito específico. Tiene una misión especial. Esa misión se puede establecer en los siguientes puntos. Punto 1. Obedecer los mandamientos de Dios. Punto 2. Predicar y tener la fe de Jesús. 3. Anunciar la llegada del juicio divino. 4. Proclamar la salvación por medio de los méritos exclusivos de Cristo. 5. Proclamar la proximidad de la segunda venida de Cristo. Este mensaje está contenido de manera resumida en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Todo aquel que quiera ser parte de la iglesia remanente debe tener en clara esta misión: obediencia a los mandamientos de Dios. Cuando dice obediencia también significa enseñar a otros, ¿no?, acerca de Él, enseñar o predicar acerca de la fe de Jesús, acerca del juicio divino. Ninguna iglesia predica sobre el juicio divino. ¿Saben por qué? Porque ninguna iglesia espera la venida de Cristo pronto. Las iglesias predican que esto va para largo y que nosotros los seres humanos podemos hacer un mundo mejor. Pero sabemos que eso no es cierto, porque el mensaje de la Biblia es totalmente lo contrario. Nosotros estamos llamados a predicar un mensaje que es contrario a lo que todo mundo predica. A predicar la salvación por medio de Cristo. Hoy en día no se exalta a Cristo, realmente se exalta más al ser humano. A proclamar la proximidad de la segunda venida que hablábamos, y todo aquel que quiera pertenecer al pueblo remanente debe tener clara esta misión y cumplirla. Textos bíblicos: Apocalipsis 12, 17, 14, 6 al 12, 18, 1 al 4, 2 Corintios 5, 10, Judas 3, 14, 1 Pedro 1, 16 al 19, 2 Pedro 3, 10 al 14, Apocalipsis 21, 1 al 14. Vamos con la doctrina número 14. Repitamos: esto creemos sobre la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué? Unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso de la unidad del cuerpo de Cristo? Imagínense, somos adventistas y sabemos qué es. Pilas, porque esta es bien interesante. La iglesia es un cuerpo que está constituido por muchos ¿qué? Miembros. ¿Sí? En la iglesia adventista hay miembros de muchas razas, lenguas y pueblos. Encontramos al hermano adventista de la China, el de Indonesia, el de Japón, el de Hungría, el de todas partes, ¿cierto? Personas de diversidad cultural. Pero esas diferencias de raza, de cultura, no nos hacen diferentes, porque nosotros somos ¿qué? Un solo cuerpo. Bueno, si usted va a una iglesia en la China, yo estoy seguro que allá el hermano lo saluda con ¿qué? Con amor y afecto. Quienes han ido a iglesias en otros países, ¿cómo la saludaron en España? Como si fuera de allá. Como si fuera ¿qué? De allí. ¿Cómo nos saludan en otras partes? Porque esa obra la hace el Espíritu Santo, porque creemos en la unidad del cuerpo de ¿qué? De Cristo. No hay diferencia entre el rico y el humilde. Y el que tiene capacidad económica y el que no la tiene. No hay esa diferencia. No, es que ese hermano no tiene, yo no le hablo, yo no lo saludo, yo no miro. No. La iglesia de Cristo es que unida. No hay esa diferencia, no hay esa división. Todos somos hermanos, nos amamos, nos servimos, nos saludamos y nos queremos. No hay ese tipo de divergencia. Debemos servirnos sin
cerdas. ¿Por qué? ¿Qué nos une? Una misma ¿qué? Fe. Y esa misma fe me hace amar al hermano más enfocado, me hace amar al hermano más humilde, me hace amar al japonés, al hermano de la China, a todos los hermanos del mundo. ¿Y saben de dónde viene ese principio? De la unidad del cuerpo de Cristo. Viene de la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, dijo Jesucristo, yo quiero que vosotros sean ¿qué? Uno. Versículos, Romanos 12, 4 y 5, Primera de Corintios 12, 12 al 14, Mateo 28, 19 y 20, Salmo 133, 1, Segunda de Corintios 5, 16 y 17, Hechos 17, 26 y 27, Gálatas 3, 27 y 29, Colosenses 3, 10 al 15, Efesios 4, 4 al 16, 4, 1 al 6, Juan 17, 20 al 22. Doctrina número 15. 15. Acerca del El bautismo. bautismo. En el antiguo Israel, la forma de yo declarar que pertenecía al pueblo de Dios era a través de la circuncisión. Por eso cuando ustedes leen Génesis 33, los hijos de Jacob le dicen a Jacob que si Sichem y su pueblo querían casarse con la hija de Jacob, tenían que Circuncidarse. porque era una señal de unirse, de ser parte del pueblo. Con la muerte de Cristo esto cambia. Y dice en el Antiguo Testamento, creo que en el libro de Jeremías, que la circuncisión debe ser la del corazón. Isaías. ¿Cómo hoy en día, cuál es el acto a través del cual se manifiesta ser parte del pueblo de Dios? El bautismo. ¿Por qué razón? El bautismo por inmersión, totalmente sumergido bajo el agua y bajo ya la convicción de qué es lo que se cree, o siendo consciente de qué es lo que se cree, qué es lo que se hace. El bautismo es una manifestación o confesión pública de que creemos en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Cuando una persona se bautiza, públicamente está diciendo eso. Es una forma de dar testimonio públicamente de que hemos decidido morir al pecado y nacer de nuevo. Reconocemos a Cristo como nuestro único Salvador y manifestamos que nos unimos a su pueblo. Y se convierte en un símbolo o una unidad con Cristo. Miren, el bautismo es tan importante que es un compromiso que yo hago con Dios. He visto casos de personas muy creyentes, muy creyentes, que les dijeron bautícese y decidieron no hacerlo. ¿Saben qué pasó con estas personas? Se fueron. Poco a poco se fueron enfriando y hoy en día están en el mundo, después de que estuvieron fuertes en la fe. Pero cuando una persona se bautiza, ese compromiso que hace con Dios y con la congregación le ayuda a mantenerse en la fe. Romanos 6, 1 al 6, Colosenses 2, 12, 13, Hechos 16, 30 al 33, 22, 16, 2, 38, Mateo 28, 19 y 20. Doctrina número 16, la cena del Señor. Esta está bien bonita. Pan, vino. Como raros de copa. Ellos son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ellos son una expresión de fe. Cada vez que venimos a la cena del Señor, ¿qué hace el Señor? El Señor hace una presencia especial en ese momento. ¿Sabían ustedes? Que Dios hace una presencia especial en la iglesia el día de la comunión y viene para encontrarse con su pueblo en una Entonces, cuando llegamos a la Santa Cena, el Señor en ese momento hace una presencia especial
sana de enfermedades. Hay gente que resuelve muchos problemas interiores, o sea, ese día se hacen milagros, porque el Señor hace una presencia especial. Pero también hay gente que muere porque toma indignamente la cena. O hay gente que cae enferma cuando toma indignamente, porque la cena es un acto muy importante de presencia de Dios. Fuego consumidor para el pecador, pero sanidad y vida para el justo. Entonces, tener conciencia de la importancia de la cena del Señor. ¿Qué sucede, hermanos? Cuando nosotros venimos a la cena, tomamos el pan y el vino, ¿qué estamos diciendo? Oiga, Jesús murió, ¿qué? Por mí. Jesús murió, la muerte del Señor. Y para tomar la cena, el Señor nos llama a un lavamiento de los pies, que implica que nosotros hagamos un estudio de conciencia, que nos arrepintamos, que confesemos nuestros pecados y que vayamos allí, expresemos un servicio humilde y mutuo en la humillación, en lavar los pies. Bueno, los textos bíblicos, 1 Corintios 10, 16, 17, 11, 23 al 30, Mateo 26, 17 al 30, Apocalipsis 3, 20, Juan 6, 42 al 73 y 13, 1 al 17. Doctrina número 17. Los dones espirituales y los ministerios del Espíritu Santo. Bien, en esto creemos. El Espíritu Santo tiene distintos Misterios dones, espirituales, capacidades para repartir en la iglesia. Todo con un único propósito y objetivo: predicar el mensaje. Si usted tiene un talento especial, sea el que sea, ¿para qué se lo dio el Espíritu Santo? Para predicar el mensaje, no más. ¿Cuáles son esos dones espirituales? Hay muchos. Podríamos enumerar algunos. La fe, la sanidad, el don de sanidad es la persona que ora y una persona se sana con esa fe de esa persona. El don de profecía, que en la iglesia adventista creemos que se manifestó en Elena de White. El don de la enseñanza, el don de la predicación, el don de la administración. Es decir, son talentos que tienen distintas personas, los miembros de la iglesia, y que ayudan a que esta obra avance. La iglesia es una, compuesta por varios miembros. A ver, en un equipo de fútbol, ¿a quién ponen en el arco? al arquero. Al arquero, ¿cierto? Pero es que el que es más bueno para eso, el que tiene mejores reflejos, el que tiene más habilidad para lanzarse. No van a poner de arquero al delantero, porque el delantero no tiene los mismos que reflejos. Pero entre todos trabajan Y hacen un buen equipo. hacen un buen equipo, salvo que sea la selección colombiana. Entre todos trabajan para llegar a un objetivo. Cada uno de los que estamos en esta iglesia tiene algún don, algún talento que el Espíritu Santo le ha dado. Y el llamado que se nos hace es a usarlo, a ponerlo en práctica. La parábola de los talentos, ¿qué dice? Al que se le da un talento y no lo utiliza, ¿qué pasa? Se le quita. Pero al que se le da ese talento y lo utiliza, se le va a ¿qué? A dar otro. Y el uso adecuado de los talentos ayuda en el crecimiento de la fe. Los textos bíblicos son Romanos 12, 4 al 8, 1 Corintios 12, 9 al 11, 27, 28, Efesios 4, 8, 11 al 16, Hechos 6, 1 al 7, 1 de Timoteo 3, 1 al 13, 1 de Pedro 4, 10 al 11. Vamos con la doctrina número 18, el don de profecía. Escuchen tan bonito este. Ahora está hablando de los dones del Espíritu. Ahora está hablando de los dones del Espíritu, ¿cierto? Y uno de esos dones es el don ¿qué? De profecía. Cuando el hombre peca, Dios antes se comunicaba en forma ¿qué? Directa con el hombre. Ahora cuando el hombre peca, se rompió esa comunicación. Dios con el hombre se comunicaba directo. Con el pecado
Dios quiere restaurar esa comunicación y para restaurarla utiliza el espíritu de profecía. ¿Sí? ¿Qué hace Dios ahora? Dios le habla ahora ¿a quién? Al profeta. Y el profeta le comunica al pueblo. Una característica del espíritu de profecía, no le presten atención a nada externo, José. Una característica del espíritu de la profecía es que se me olvidó, hermano. Miren que me fue la señal. Me perdió, Bueno, sigamos aquí. Bueno, el espíritu de profecía, ¿para qué fue dado? Para dar consuelo. Cuando estemos mal, ahí hay palabras de consuelo, de dirección, nos dirige. El espíritu de profecía nos instruye y corrige la iglesia. Corrige la iglesia, hermanos. Lo que les iba a decir que se me olvidó y que es importante es que es una de las señales que identifica la iglesia que remanente de Dios y tiene que los mandamientos de Dios y el espíritu de la profecía. Y como iglesia adventista creemos que Elena G. de White fue una profeta del Señor, ¿verdad? Y todos los libros del espíritu de profecía, hermanos, ellos dicen que la Biblia es la autoridad. La Biblia es la norma de normas. Los libros de espíritu de profecía, todos esos textos nos llevan ¿a qué? A que la Biblia es la regla de fe. Y que con la Biblia es que nosotros probamos toda enseñanza y toda experiencia. Cuando vengan, ay, es que esta doctrina, miremos la Biblia. Cuando digan, venga, esta experiencia, miramos la Biblia. Pero también el espíritu de profecía nos da y nos ayuda a la instrucción y a la corrección. Textos: Joel 2, 28 y 29, Hechos 2, 14 al 21, Hebreos 1, 1 al 3, Apocalipsis 12, 17 y 19, 10.